Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola a todos, un saludo cordial. En las últimas horas, desde La Haya se ha dado a conocer, tanto a la parte chilena como a la boliviana, que la Corte Internacional de Justicia ya tiene redactado el fallo sobre la demanda negociar un acceso al Océano Pacífico, que es la demanda que presentó Bolivia contra Chile en el año 2013. Desde entonces se está esperando este fallo para resolver un conflicto centenario. En realidad, para iniciar la resolución de este conflicto. ¿Qué es lo que quiere Bolivia? Que Chile se siente a negociar, se siente con carácter obligatorio a negociar no cualquier cosa, sino una salida, un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Bueno, esta es la materia, este es el tema del litigio. En el transcurso de los años, desde que se presentó la demanda, pues Bolivia ha sido optimista en que este fallo va a ser favorable. Y en las últimas horas, el flamante canciller boliviano, Diego Pari, ha dicho que ya están estudiando quiénes van a ir a la audiencia de la lectura del fallo y sin duda el presidente Evo Morales lucirá sus galas y será acompañado por el gabinete en pleno, en fin, va a ser una comitiva ampulosa porque tienen casi la certeza, ¿no? Si es que no la certeza plena, de que el fallo será favorable. Chile, en cambio, ha recibido el anuncio de que el fallo está redactado con bastante sobriedad. Su canciller, Roberto Ampuero, que se encontraba en Vietnam, ha dicho que el pueblo chileno tiene que unirse para recibir este fallo. Insistió mucho en la unidad, en defensa de los intereses de nuestro país. Eso es lo que dijo exactamente. El respeto, sigue insistiendo, en el respeto a los tratados de los límites vigentes. Ampuero fue interrogado por una periodista chilena en una ocasión anterior y le preguntó si Chile iba a respetar el fallo que dicte La Haya en el caso de que este fallo fuese adverso a los intereses chilenos. Y el canciller Ampuero eludió una respuesta categórica. No dijo, sí, vamos a respetar el fallo. Dijo, nosotros respetamos el derecho internacional. La periodista replicó y dijo, pero no me está respondiendo. Si el fallo es adverso, va a acatar el fallo, y Ampuero continuó eludiendo una respuesta categórica. Dijo, respetamos el derecho internacional. El derecho internacional se refiere al Tratado de 1904. ¿Qué posibilidades existen? ¿Qué es lo que se baraja? ¿Qué podría resolver la Corte Internacional de Justicia? Bueno, al margen del contenido y de estas posibilidades, que ahora se las relato, yo creo que el próximo lunes 1 de octubre, el día fijado para la lectura del fallo, en Bolivia reventarán los petardos, sea cual fuese el contenido de ese fallo. Porque el presidente Evo Morales dirá, hemos ganado, ¿verdad? Gran victoria para Bolivia, sin importar cuál sea el texto de ese fallo, porque es evidente que preparaban, que estaba en la agenda del MAS, aunque se les anticipó un poquito. Ellos esperaban que este fallo salga en septiembre del próximo año, en vísperas de las elecciones. Se les adelantó para octubre de este año. Pero, como fuera, la intención política es beneficiarse de este fallo y hacer una capitalización política, ganar adeptos. Qué grande Evo Morales, que nos ha llevado, que nos ha sacado de la mediterraneidad y que nos ha llevado a un acceso soberano al mar.
Bueno, las posibilidades de una resolución. No hay ninguna que diga que vamos a tener acceso soberano al Pacífico, porque esa no es la demanda. La demanda no es que la Corte Internacional delimite nuevas fronteras y le diga a Chile, bueno, usted le va a dar tantos metros cuadrados de acceso soberano a Bolivia. No, esa no es la demanda. Bolivia ni siquiera ha pedido un acceso soberano al Pacífico, es decir, que la Corte delimite una nueva frontera. No, 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 esa no es la discusión. ¿Qué es lo que ha pedido? Simplemente que la Corte obligue a Chile a sentarse a negociar ese acceso soberano al Pacífico. Esa es la discusión. ¿Puede la Corte obligar a un país a sentarse a negociar el acceso soberano por su territorio a otro país? Pues posibilidad uno, que la Corte diga sí, que le dé la razón a Bolivia y diga, señores de Chile, ya que a lo largo de un año se ha discutido este tema, entonces usted tiene la obligación de resolverlo a través de la negociación. Siéntese y discuta un posible acceso soberano al mar. Ahora la Corte, de entradita, cuando admitió la demanda, aclaró que no se compromete en el resultado de esa negociación. Es decir, si las partes se sientan a negociar, Chile de manera obligada, y negocian, no sé por cuánto tiempo, no sé si en el fallo la Corte dirá por el lapso de tanto tiempo, y en ese tiempo no se llega a un acuerdo, entonces no se llega a un acuerdo. De entradita la Corte dijo que no se compromete a el resultado de esa negociación. Entonces esa es la primera posibilidad, que la Corte nos dé completa razón. La segunda posibilidad, que le dé la razón a Chile y que diga, como esta solicitud altera el tratado de 1904 que delimitó la frontera entre Bolivia y Chile, entonces no hay ninguna obligación de negociar nada y caso cerrado. Ahí perdemos con todo, porque primero habríamos reconocido el tratado de 1904, cosa que ningún gobierno anterior a Evo Morales quiso admitir, y segundo, pues estaría cerrada la posibilidad de una negociación obligatoria. ¿Qué es eso del tratado de 1904 y el reconocimiento de este gobierno? El tratado de 1904 es un tratado terrible para nuestro país, por el que el gobierno de entonces y el Congreso de entonces aceptaron ceder a Chile después de una guerra horrorosa con 50.000 muertos, una guerra que perdimos, no hay por dónde justificar, una derrota aplastante, incluida la de nuestro aliado el Perú. Hecha la derrota, la guerra fue en 1879, en 1904, con un ejército diezmado, con una economía pulverizada, el Congreso en 1904 acepta este acuerdo de paz y amistad, así se llama, por el cual Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuánto es eso? Es mucho, es de Antofagasta acá. Son muchas horas viajando en flota, muchas horas. 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. En ese territorio está la mina de Chuquicamata, de la que Chile vive hace un siglo. Y 400 kilómetros de costa. 400 kilómetros. Bolivia está pidiendo un corredor, un acceso limitado, ¿no?, soberano al Pacífico, y Chile dice, ni un grano de arena, no vamos a ceder ni un grano de arena, y se respeta este tratado de 1904. El Congreso de entonces lo suscribió, pero luego ningún gobierno boliviano aceptó reconocer ese tratado
por leonino, por voraz, por injusto. Eh, Llegó 1948, ¿sí? Los países de la región se reunieron en Bogotá, Colombia, y allí se suscribió el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. ¿Qué decía este tratado? Bueno, que los países que tengan conflictos en sus límites o cualquier otro tipo de conflictos pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, siempre y cuando todos los tratados anteriores a 1948 sean reconocidos de manera absoluta. Es decir, que ninguno reclame nada de los tratados suscritos antes de esta fecha, 1948. Es decir, si Bolivia suscribía el tratado del Pacto de Bogotá para poder recurrir a la Corte de La Haya, tenía que aceptar la vigencia del Tratado de 1904. Y eso es lo que hizo Evo Morales. Lo primero que hizo para poder recurrir a La Haya fue reconocer que el Tratado de 1904 está en vigencia, es decir, que hemos perdido esos 120.000 kilómetros cuadrados y esos 400 kilómetros de costa y que son de Chile y que no les reclamamos nada. Eso precisamente fue lo que todos los gobiernos anteriores no quisieron reconocer. Evo Morales lo reconoció y gracias a ello fue a la Corte Internacional de Justicia en La Haya presentando esta demanda. Entonces, ¿qué dice Chile? Chile insiste en que esta demanda va a modificar el Tratado de 1904, que es una demanda que en el fondo quiere cambiar los límites fronterizos entre Bolivia y Chile y que por eso la Corte no debe aceptarlo. Bueno, ¿qué dice Bolivia? Bolivia dice, bueno, a lo largo de 100 años hemos negociado 8 veces y en muchas de esas veces Chile se ha comprometido a muchas fórmulas, distintas fórmulas para resolver este problema y por lo tanto no estamos cuestionando el Tratado de 1904, sino estamos cuestionando que Chile se comprometió a resolver el tema del acceso soberano y que al haberse comprometido, pues tiene una palabra empeñada y hay un compromiso. Bueno, la pregunta es, ¿será que la Corte puede obligar a Chile a sentarse a negociar? Bueno, parece difícil, ¿verdad? Se supone que la negociación siempre es voluntaria entre las partes que se sientan a una mesa, pero resulta que hay 4 antecedentes muy cercanos en los que la Corte falló a favor de los demandantes, en los 4 casos, que pidieron una negociación obligatoria. En 1969, la ex Alemania Occidental, la RDA, demandó a Holanda y Dinamarca para que resuelvan a través de un diálogo obligatorio las diferencias en el reparto de plataformas continentales del Mar del Norte. Es decir, los 3 países comparten esa plataforma, esa costa en el Mar del Norte, donde pues hay riquezas petroleras y gasíferas. Y la Corte falló a favor de la RDA diciendo, sí, siéntense obligatoriamente a negociar y a resolver este problema. En 1974, Australia demandó a Francia. Francia estaba haciendo pruebas nucleares en el Pacífico, en un territorio que era australiano, y el presidente francés, en un discurso, había ofrecido suspender esas pruebas nucleares. Con el discurso en la mano, Australia demandó a Francia para que pare las pruebas nucleares y la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Australia y le dijo a Francia, siéntese y negocie este tema porque usted se comprometió. El 89 hay otra demanda de Hungría a Eslovaquia.
que tenía que ver con la construcción de presas en el Danubio, que es un río fronterizo entre ambos países, y lo propio, la Corte Internacional admitió la demanda y le dio la razón a Hungría para que negocie con Eslovaquia la construcción de estas presas. El 2007 había un conflicto entre Nicaragua y Honduras sobre la frontera marítima entre ambos países. Y la Corte también falló a favor de una negociación obligatoria. Entonces hay 4 antecedentes que pues están en la jurisdicción, en los antecedentes jurídicos de la Corte y que inevitablemente van a ser tomados en cuenta. En los alegatos, Bolivia solo presentó el caso Australia-Francia y no mencionó los otros 3 casos. ¿Cuál es la diferencia de estos 4 casos con la demanda presentada por Bolivia? Que en esos 4 casos que le he mencionado no hay un fallo precedente sobre la materia que se está discutiendo. En el caso de Bolivia está el Tratado de 1904, que dice, aquí está la frontera. Y entonces, con un tratado anterior que está en plena vigencia, porque así lo reconoció el Congreso boliviano bajo el gobierno de Evo Morales, admitió el Pacto de Bogotá de 1948 como prerequisito a hacer la demanda, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un atenuante a estos 4 antecedentes. No sabemos exactamente qué pueda fallar la Corte. Bueno, la Corte está compuesta por 15 magistrados que tienen una gestión de 9 años, pueden ser reelectos, son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad. Necesitan tener una mayoría absoluta en cada una de estas instancias y son renovados, es decir, hay una renovación cada 3 años de 1/3 de la Corte, de tal modo que en esa permanencia de 9 años de gestión no pueden hacer juntuchas porque la Corte se va renovando sus miembros cada 3 años. El presidente de la Corte es un francés, Romy Abraham. El vicepresidente, que usted lo habrá visto en las imágenes de la Corte, presidiendo muchas de las audiencias, es un somalí africano, Abdul Gawi Ahmed. Y el tercero en importancia era un japonés, Hisashi Owada. Bueno, este magistrado, en mayo del 2015, en la fase preliminar, hizo una pregunta aparentemente inocente a ambas partes. Y digo, por favor, quisiera que me expliquen, ¿qué entiende cada uno de ustedes por acceso soberano al mar? La pregunta parecería intrascendental, pero iba al fondo del asunto. Porque si acceso soberano al mar significaba cambiar, aunque sea una coma del Tratado de 1904, entonces la demanda era inadmisible. El caso era desfavorable para Bolivia. Y si acceso soberano al mar significaba otra cosa que no fuera acceso soberano al mar, pues entonces no se sabía muy bien qué era lo que pedía Bolivia. Fruto de esto, Bolivia no respondió a la pregunta y dijo que ese era precisamente el objeto de la demanda. Bueno, este magistrado renunció en junio de este año y ha sido reemplazado por otro compatriota suyo, es también un magistrado japonés, Yuji Iwasawa, quien lo reemplaza en el cargo. Tenemos en ese tribunal de 15 magistrados 2 de la región, un brasilero y otro jamaiquino, pero la mayoría es europea. Hay 3 africanos, un norteamericano, 3 asiáticos y un australiano que van a tomar esta
decisión importantísima para nuestro país. ¿Qué va a pasar en la política boliviana si el fallo es favorable? Yo diría si es favorable, desfavorable. Es muy difícil que sea desfavorable absolutamente. Por eso hay tanto optimismo en el gobierno de Evo Morales. Eh, Porque la Corte nunca ha fallado blanco o negro. Y también hay una tercera posibilidad, que no diga es obligatorio para Chile, pero que emita una recomendación a resolver el problema a través del diálogo. En fin, si utiliza la palabra diálogo, Bolivia va a cantar victoria, aunque no sea obligatorio. Quiero reiterar que no estamos esperando eh, un, una nueva delimitación de las fronteras. Es decir, que con este fallo nadie nos va a regalar ni un granito de arena, ni regalar ni devolver, que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la obligatoriedad de negociar, es decir, la obligatoriedad de Chile de negociar un acceso soberano. Y la temática es lo difícil, porque negociar, hemos negociado 100 años, pero negociar ya una materia específica, un acceso soberano. Reitero, puede haber la aceptación total para la Bolivia o la negación total de su demanda o esta salida intermedia que no niega el diálogo pero no la considera no lo considera obligatorio. Puede ser, puede ser. Como fuera, como decía al principio, se van a reventar petardos y el presidente Evo Morales querrá, con el fallo de la Corte de la Haya, habilitarse para las elecciones del 2019. A propósito de esto, Carlos Mesa, en una entrevista que le hicieron los colegas de Herbol, dijo que Evo Morales puede ganar 200 veces el MAR, pero eso no quita lo ilegítimo de su reelección. Y está claro, una cosa es el tema marítimo, no sabemos si vamos a ganar o perder, hay que esperar al 1 de octubre, pero cualquiera fuera el resultado, Evo Morales no puede decir, como la Haya votó a favor de Bolivia, entonces ahora yo me reelijo. No. Carlos Mesa en esta entrevista dice cuál es el límite de las posibilidades de Evo Morales. Y ese límite es la ley. La ley le prohíbe volver a candidatear y eso sería todo. Nadie puede estar por encima de la ley. En otra entrevista al Deber, Carlos Mesa dice que el fallo de la Haya va a ser capitalizado por Evo Morales. Dice, tendrá un impacto político intensísimo, turbulento y político a favor de Evo Morales. Es decir, no será de extrañar que Evo Morales recorra el país con la bandera azul, no con la bandera boliviana, la bandera azul que tiene una huipala y las estrellitas que parece la bandera de Europa, bueno, con la banderita de la reivindicación marítima, recorra todo el país recogiendo aplausos y abrazos y tratando de capitalizar lo más que pueda este posible triunfo en La Haya. Es evidente, eso va a ocurrir. Pero Carlos Mesa también señala algo. Bueno, de aquí a las elecciones falta un año. Y un año en nuestro país es un siglo. Pasan 100.000 cosas. El triunfo y los petardos durarán lo que revienta un petardo, es decir, segundos. Y después la gente se olvida, y después la gente vuelve a los problemas, los cocaleros, al tema de la erradicación, es decir, todo el mundo vuelve a sus conflictos, a su bloqueo, a su lucha, los médicos a la calle y el país entero a la defensa del 21F. Pero habrá un momento de gloria, de eso pues todo el mundo cree que eso es
absolutamente inevitable. Estoy recordando a propósito, les comenté en un informe anterior lo que fue el mamertazo de 1951 y cómo ese periodo tiene algunos elementos parecidos al que estamos viviendo y que pues no es de descartar un evaso, es decir, que si Evo Morales pierde las elecciones del 2019, por ahí se le ocurre dar un autogolpe, un golpe para impedir la entrega del poder a la oposición triunfante. Bueno, en ese periodo, también en 1950, se agitaron las banderas de la reivindicación marítima. Fue cuando Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo de un corredor soberano hacia el Pacífico a cambio de que Chile pueda usar las aguas del lago Titicaca y del río Lauca. Y el gobierno de turno Urriola Goitia, que después se hizo del poder tras la renuncia del presidente, pues agitaron esta bandera. El punto es que se les salió el tiro por la culata, porque la gente no quería que Chile usara las aguas del lago Titicaca, pues iban a drenar el lago Titicaca para regar el más sediento de los desiertos, el desierto de Atacama, ni tocar las aguas del río Lauca. Bueno, pero hubo esa intención también de aprovechar el tema marítimo para impedir el ascenso de la oposición, que igual, no con banderas marítimas o sin ellas, en 1951 ganó las elecciones, me estoy refiriendo al MNR, y el gobierno de Mamerto Urriola Goitia dio el golpe en julio, es decir, un mes después se negó a entregarle el poder y dio un autogolpe, y bueno, el resultado es que la presión social llega a tal extremo que en 1952 se hizo la revolución para entregarle con la revolución, es decir, con las armas, el poder a quienes habían ganado la elección un año anterior, es decir, a Víctor Paz Estensoro y a Hernán Siles Suazo como vicepresidente. Bueno, así son las cosas, así es la lógica política. Entonces, bueno, no sabemos cuál será el curso de la historia, del acontecer político en nuestro país, pero está claro que el tema marítimo puede darle alguna gloria a Evo Morales, pero corto, no, con esto no va a evitar el derrumbe de su gobierno, ni va a hacer olvidar a la población boliviana que hay una ley y que al igual que la ley se aplica duramente contra el ciudadano de a pie, esa ley tiene que ser cumplida por el presidente. Y esa ley dice que su mandato termina el 22 de enero del 2020. Es decir, que le falta un año y 31 días para irse. Y eso sería todo. La oposición, pues hay distintas franjas de oposición, pero es evidente que en los últimos días hay acuerdos de todo tipo. El de CONADE con el Comité Cívico de Santa Cruz me parece muy importante, se van a sumar otros comités cívicos para resistir la posible habilitación de Evo Morales como candidato del MAS, una habilitación por parte de la Corte o del Tribunal Supremo Electoral, organismo el que ha pataleado, pero en el que nadie confía porque en su composición sabemos que hay una mayoría masista. Por eso fueron colocados ahí. Y bueno, esa resistencia se prepara, como también se prepara ante la posibilidad de que esa resistencia no tumbe la ley electoral, pues se prepara la posibilidad de ya inscribir de manera apresurada, como lo exige la nueva ley electoral, a partidos y alianzas, todavía no candidatos, pero partidos y alianzas que se habiliten para que en enero próximo participen
en elecciones internas de esos partidos y alianzas para elegir a los candidatos. La oposición tendrá que elegir un candidato o dos, nunca se puede la unidad absoluta, pero un candidato que aglutine el sentimiento popular por la democracia, por la reconstrucción de la democracia, por el bienestar social y por el uso razonable de los recursos que tiene nuestro país. Creo que en eso anda la oposición política, mientras que todos aquellos que se han quedado con las ganas, porque la ley electoral no les permite la inscripción de nuevos partidos, ni la inscripción, por supuesto, del surgimiento de nuevos liderazgos políticos, pues plantean la urgencia de salir a las calles para tumbar esta ley de partidos y para inhabilitar definitivamente a Evo Morales. Creo que las dos posibilidades son válidas, están íntimamente relacionadas, pero en síntesis, el tema marítimo no va a ser la tabla de salvación del hundimiento del barco político de Evo Morales. Y con eso termino este despacho, me despido de usted, hasta mañana. Gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.